Así que ahí donde están les pido que puedan sacar sus Biblias o sus celulares y que busquemos el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos del capítulo 1, el versículo 6 al 11. Hechos 1, del versículo 6 al 11. La palabra de Dios dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, en esta noche queremos agradecerte, Padre Santo, porque nos permites estar en este lugar para poder disfrutar libremente de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las diversas adversidades que hayamos podido pasar durante la semana y aún el día de hoy, Padre Santo, tú nos das la dicha de poder estar en tu casa, para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte y salir renovados, Señor. Te pedimos que en esta noche seas tú hablando nuestras vidas, seas tú usando a tu siervo Josías, Padre amado, y seas tú sobre todo poniendo un corazón limpio e íntegro en nosotros, Padre amado. Quita cualquier cosa que esté perturbándonos y permítenos oír tu voz audible en esta noche. En tu bendito y santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amor. Bueno, estamos contentos de poder estar el día de hoy aquí en la casa del Señor. Dile a la persona que está a tu lado: qué bueno verte. Qué bueno verte en la casa de Dios, qué alegría verte aquí. Queremos extenderles nuevamente el saludo de nuestro pastor principal y su esposa, mis padres. Ellos están en Cajamarca, como ya vieron el video, y pues están haciendo un ministerio muy especial en una conferencia de familias en la Alianza Cristiana y Misionera de Cajamarca, y pues sus oraciones para su pronto regreso también el día de mañana. Estamos muy felices por lo que el Señor está permitiendo hacerles allá, y también queremos extenderles el saludo ahora que estamos aquí en Zona 13 también con la iglesia del Proyecto El Polo. El día de hoy estuvimos con ellos, un grupo de hermanos que estuvo reunidos teniendo un servicio muy especial, disfrutando también de lo que el Señor está haciendo por allá, y pues les traemos un saludo caluroso también de todos ellos. Algunos antes estaban en Zona 13, ahora están por allá, y pues nos da mucha alegría saber cómo Dios está obrando de manera especial y también moviéndose para seguir extendiendo su obra en nuestra ciudad de Lima. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Amén. Y creo que es un tiempo especial de poder también celebrar. Así que hoy vamos a compartir un tema que creo yo es en cierto modo también en ocasiones un poco denso, un poco fuerte en el sentido de los detalles y todo lo que implica, ¿verdad? Ya lo mencionó nuestro pastor: Jesús y los últimos tiempos. Es el énfasis de este mes de noviembre. Y creo que muchos de nosotros estamos al tanto, o por lo menos tenemos una idea de a lo que se refieren los últimos tiempos, ¿cierto? Estamos hablando un poco de las profecías bíblicas sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando sobre las profecías sobre el fin del mundo y las señales del fin, y muchas de las cosas que van a suceder, como lo es el rapto y posteriormente o la tribulación, y luego los juicios o el tribunal por el cual todos pasaremos. Y creo que es importante hablar sobre todos estos temas, y el día de en esta noche vamos a tratar de quizá tan solo tener un poco de un panorama de lo que justamente nos habla el Señor. Y he titulado el mensaje de hoy: el regreso del Rey, porque creo que todos estamos a la espera de un Rey de gloria que vendrá otra vez por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a la expectativa de ese momento glorioso, de ese momento esplendoroso, de ese momento maravilloso que llenará nuestro corazón de tal satisfacción que, ¿se imagina ese momento?
en el que usted y yo podremos estar delante del Rey de Gloria, delante del Creador del universo y adorarle solamente a Él, vivir para adorarle solamente. Ya no nos preocuparemos por nada más en esta tierra, sino tan solo para poder vivir adorándole cada día de nuestras vidas. ¿Sabes? Esto es increíble, es hermoso, y creo que es necesario hablar sobre esto. Quisiera comenzar la introducción mencionando algo que creo yo mismo he aprendido en estos últimos tiempos, cuando he estado teniendo un estudio y pensando mucho sobre la segunda venida del Rey. Creo que hablar sobre la segunda venida de Cristo es necesario y es importante. Creo que es algo que necesitamos tocar, necesitamos poner sobre la mesa. Yo recuerdo claramente cuando tenía 13, 14 años, me daba un poco de miedo y temor saber de qué se trataba esto. Me daba un poco de miedo y hasta a veces de no saber qué iba a pasar más adelante. Un poco de esa incertidumbre de no quiero ser raptado, no quiero que me lleven de mi casa, no quiero estar en otro lugar, no quiero dejar de vivir las cosas que tengo aquí y de repente mi ropa o mis juguetes. Y cuando escuchaba a mi papá hablar muchas de estas cosas, a veces como que entraba eso en mi corazón, y en ocasiones también se llenaba mi mente de una sensación de no querer tener un conocimiento sobre esto. Pero déjeme decirle que es importante hablar sobre la segunda venida de Cristo. Es importante que conozcamos de la segunda venida de Cristo. Es importante que lo hagamos. Y uno de los puntos muy importantes y claros que me gustaría resaltar es que no podemos precipitarnos a tomar conjeturas o a sacar conclusiones sin antes haber hecho un estudio bíblico profundo. Yo creo que todos nosotros somos conscientes que por medio de las redes sociales se difunden diferentes informaciones, ¿verdad? Hay gente por ahí que sale, pastores, apóstoles, como arcángeles, lo que sea, y salen diciendo, sí, el 2032 va a ser el fin del mundo, ese es el año que Dios ha puesto, el 2050 las cosas van a acabar y todos vamos a ser raptados, vamos a ser llevados por el Señor. Pero lo cierto es de que este es un tema que implica o que amerita que podamos analizar y estudiar la Biblia a profundidad. No solamente escuchar lo que nos dicen, sino también usted, por su propia cuenta, hacer un estudio, comenzar a leer, comenzar a buscar. Muchas gracias, hermana. Comenzar a averiguar, a indagar, para poder saber de qué se trata todo esto. Y obviamente nuestra fuente principal y más fiable, ¿cuál va a ser? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, es importante que mencionemos esto. No podemos precipitarnos a tomar conjeturas sin hacer un estudio bíblico profundo, y esto es importante. Otro punto muy necesario que ya lo acabo de mencionar es que nadie puede tener con exactitud cuándo será. Eso es algo muy cierto. Ninguno de nosotros, aun cuando nos pasemos años y años y años intentando hacer un estudio, la Biblia no revela un dato exacto o preciso de cuándo será. No hay una hora, no hay una fecha. Y es lo mismo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, que Él vendrá, dice, como ladrón en la noche, y nosotros no sabemos, ¿verdad? Un ladrón no es que te toca la puerta y te dice, ¿sabes qué? Mañana voy a entrar a tu casa, prepara tu tele y voy a llevármela. No, sino que lo cierto es que Él va a venir en un momento en donde quizá ni siquiera nosotros lo vamos a esperar. Y por eso es que siempre debemos estar preparados. Siempre debemos estar preparados. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate, porque el Señor está cerca. Me pareció muy importante y sobre todo muy interesante, mientras estaba leyendo un comentario bíblico, que la segunda venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. ¿Se han notado eso o ha podido de repente tener una idea de eso? Más de 300 veces justamente esta frase, la segunda venida de Cristo, está relatada o mencionada o escrita más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y esto, creo yo, es una alerta para todos nosotros de que es importante que debemos tenerlo presente en nuestra vida, y sobre todo cada día debemos recordar de que la venida del Señor está cerca,
Debemos recordar que la venida del Señor es pronta y se acerca y está quizá a la vuelta de la esquina o nos está esperando muy pronto. Y creo que es algo muy importante que la revelación bíblica nos da a conocer para poder entender la necesidad y la importancia de este tema y cuán necesario es que en las iglesias, o mejor dicho, como iglesia, lo podamos hablar y lo podamos compartir. Algo que sí podemos afirmar sin ninguna duda, sin ninguna exclusión, sin ningún afán de decir algo profético, sino bíblico, porque está en las Escrituras, es que podemos afirmar que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. El libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 1 al 14, enlista o enumera una cierta lista, valga la redundancia, de justamente cuáles van a ser las señales antes del fin. Las señales antes del fin. Y cada una de ellas, si usted las compara o las pone justamente delante de todo lo que está pasando en el mundo, la verdad es que está sucediendo. Está sucediendo. Ahora, no podemos saber con precisión si estamos al inicio de los últimos tiempos, si estamos a la mitad de los últimos tiempos o estamos al final de los últimos tiempos, pero lo cierto es que estamos en este proceso y debemos estar preparados. Debemos estar preparados, debemos preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para poder saber de que el día en que Cristo vuelva por nosotros estaremos listos y decirle: Señor, te serví fielmente, tuve un corazón temeroso de ti, de tu palabra, y estoy listo para poder disfrutar de la patria celestial. Entonces tenemos que estar seguros y convencidos de ello. Es importante que podamos hablar sobre estos puntos porque creo que todos somos conscientes y sobre todo estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo entero, ¿cierto? Hoy en día, incluso más con lo que está sucediendo en la guerra en el Medio Oriente, la verdad es que nos da un panorama, mejor dicho, de lo que ya se está armando. Ya se está armando. Muchos están diciendo de que es quizá parte del inicio de la Tercera Guerra Mundial, las coaliciones que se están armando, los tratados que se están firmando, la organización palestina que está comenzando a alinearse con todos estos países como Rusia, como Irán, como China, y luego Israel, que está juntando también sus fuerzas con países como Estados Unidos y muchos otros más que están alineándose en dos bandos o en dos coaliciones para poder enfrentarse quizá posteriormente. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos estar preparados. Este no es el tiempo para atemorizarnos, este no es el tiempo para escandalizarnos, sino más bien para buscar más del Señor, para aferrarnos más a sus promesas y para poder saber de que en Él podemos estar seguros, de que en Él nosotros estaremos protegidos, estaremos cubiertos. Y esto es muy importante. Me llamó mucho la atención mientras estuve buscando un poco más de información sobre algo que también está sucediendo en Israel, que no había sucedido y que no había pasado por muchos años. Hay una organización que se llama One for Israel, que en español traducido es Uno para Israel, que ¿sabe qué está haciendo? Está evangelizando de manera muy profunda a los judíos. Y hay mucha gente que está comenzando por medio de las escrituras, por medio de los rollos, por medio de estudios bíblicos y teológicos, está comenzando a declarar que Jesús es el Mesías. Y es importante. Estos pasos de fe, estos avistamientos del proceso de la conversión de muchos judíos al cristianismo, o de muchos judíos que están entendiendo de que el Mesías no es alguien que vendrá, sino que ya vino y que su nombre es Cristo Jesús y que murió en una cruz, ya está sucediendo. Hay judíos, hay rabinos, hay personas que están comenzando a declarar su fe por Cristo Jesús, y hay una transformación de sus mentes y de sus corazones y de su forma de vivir, y la verdad es que esto está trayendo un movimiento muy especial. Lo cierto es que quizá las noticias nos apuntan solo las cosas malas, ¿verdad? Las guerras que están sucediendo en Israel, los ataques que se están dando en Gaza, los movimientos que está dando el cuerpo palestino. Sin embargo, hay también buenas noticias. Hay un avance grandioso, hay una forma especial o hay un movimiento especial que Dios está permitiendo entre los judíos también para que puedan reconocerle a Él como el único Rey Salvador. Y sabe, esto es algo que no estaba sucediendo antes. Y nosotros debemos estar a la expectativa y debemos estar al tanto de que nuestro Rey vendrá pronto. Quisiera leer algunos pasajes que pueden ayudarnos también a poder fortalecer justamente esta verdad de que nuestro Rey regresará.
en Marcos capítulo 13, versículos 32, 35 y 36. Dice así: pero de aquel día y de la hora, ¿qué dice? Nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. No os halle durmiendo. ¿Sabe? Me gusta muchísimo cómo es que culmina justamente este pasaje, porque cuando enfatiza la última parte de que no os halle durmiendo, como algunos de los que están aquí están haciendo, perdón, no es solamente, lo que está tratando de decir es que no os halle más bien como estáticos, como parados, como detenidos, como sin hacer nada. Eso es lo peor que podría suceder. Imagínense que la venida del Señor nos agarre o nos tome en el momento en el que justo esa semana no estuvimos leyendo nuestra Biblia, o no estuvimos orando, o no fuimos el domingo a la iglesia porque trabajamos mucho y preferimos de repente quedarnos en casa para poder por ahí un poco descansar más. Eso es lo que la Biblia también está revelándonos a nosotros. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, dice la palabra y es muy clara. Ni los ángeles, ni el Hijo dice, sino solamente el Padre. Y por eso dice, velad, estén preparados para que no os halle durmiendo. No os halle durmiendo. Y mis hermanos, esta es una alerta, este es un llamado de atención para todos nosotros, que en muchas ocasiones nos acomodamos, nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos con la vida que llevamos en la iglesia, con la vida que llevamos en los hogares, con la vida que llevamos de repente del conocimiento que tenemos de Dios, pero no la perfeccionamos, no intentamos crecer, no intentamos desafiarnos en amar más al Señor, en vivir mejores vidas que sean agradables a Dios, sino que nos acomodamos en lo que somos. Y decimos, no, bueno, tiene que pasar más tiempo para que pueda ser transformado mi carácter. Tiene que pasar más tiempo para que mi corazón, mi vida, mi espíritu sea transformado. No, Dios quiere hacer una transformación contigo hoy y lo puede hacer hoy. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para transformar tu forma de pensar, para transformar tu mal carácter, para poder transformar incluso tu enfermedad o tu dolencia o lo que estés atravesando y lo que estés pasando, y hacerlo y usarlo para algo bueno. Pero Él quiere que le creas, Él quiere que apliques y ejercites fe en tu vida y no te quedes dormido. Dile a la persona que está a tu lado, no te duermas, no te duermas. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, no os toca a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Apocalipsis 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón, y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, que el Señor cuando venga debe hallarnos listos, preparados. Debe hallarnos en posición para poder llevarnos y que hayamos hecho todo lo necesario y todo lo que nos haya pedido, y hayamos sido hombres y mujeres obedientes a su voz y su palabra, para que cuando Él nos tome, entonces la palabra dice bienaventurado, es decir, felices los que velan, los que se afirman, los que guardan su corazón, los que guardan su mente, los que guardan su espíritu, para que no sea su vergüenza más adelante. Porque vendrá un momento, un juicio a nuestras vidas, del que ninguno de nosotros escapará. Del que ninguno de nosotros escapará. Y es mejor que estemos alertas, es mejor que estemos atentos, es mejor que estemos preparados para la venida de nuestro Señor. Ahora quiero ir a 3 puntos importantes que creo que todos necesitamos crecer y fortalecer. Y es algo que en lo personal siento que en mi propia vida también necesito crecer. Y quisiera compartirles a cada uno de ustedes justamente estas 3 cualidades en nuestra espera al regreso del Rey. Quisiera comenzar con la primera, y es paciencia. Paciencia. Quisiera leer el libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. El versículo 7 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sabe? Esto es muy importante. Vivir con un corazón paciente es necesario para poder prepararnos frente a la venida y al regreso de nuestro Rey. No podemos vivir vidas desesperadas o agitadas en medio de un caos que ya vive el mundo allá afuera. Sino debe haber quietud, debe haber plenitud, debe haber templanza, debe haber paciencia en nuestro corazón al saber de que no necesitamos pelear más, no necesitamos preocuparnos más, porque Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Y tenemos un lugar seguro, tenemos una morada ya dispuesta y preparada para nosotros. Y no debemos agitarnos, no debemos acelerarnos, sino más bien debemos tener paciencia. Muchos de nosotros a veces nos desesperamos con los afanes de esta vida. Es cierto, naturalmente y de forma humana, esto va a suceder a todos nosotros, sin exclusión alguna. Todos nosotros nos puede pasar. Nos afanamos a veces porque perdemos el trabajo o porque tenemos uno que no nos alcanza. Nos afanamos porque de repente tenemos una familia que está en problemas y quizá esto nos angustia, nos llena de temor, nos llena a veces incluso de enojo o de fastidio de no saber cómo lidiar con esto, cómo lidiar con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, y estoy enfrentando este temor. Pero la Biblia nos dice: tened paciencia. Tened paciencia. Es cierto, la palabra de Dios también nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero dice: recuerden y confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Y debemos recordar esa promesa y traerla a nuestro corazón. Mi hermano, necesitamos vivir pacientemente, a pesar de que venga la enfermedad, a pesar de que venga la crisis, a pesar de que vengan los momentos difíciles, porque van a pasar. No podemos prometer algo que no va a suceder. Van a pasar. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es consecuencia del pecado de la humanidad, y nosotros estamos dentro de ello también, porque en algún momento también fuimos pecadores. En algún momento también nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios. Pero ahora nos toca no acelerar los procesos, no estar desesperados porque el Señor vuelva en algún momento o intentar hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino más bien tener paciencia. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 8, cuando dice: tened paciencia, pero no solamente eso dice, sino afirmad vuestros corazones. Eso es algo muy importante. Tener paciencia es un punto necesario, es un punto válido, es un punto importante para nosotros, pero aún más importante es afirmar nuestros corazones. ¿Te has hecho la pregunta por qué Dios está poniendo esa prueba en este momento en tu vida, en tu familia? ¿Por qué está permitiendo esa dificultad, ese proceso malo, ese proceso que lo ves un poco difícil, un poco hasta injusto quizá? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo eso en tu vida? Te voy a decir algo con mucho cuidado y quiero que lo tomes con mucho amor. De repente puede ser la situación más crítica, más difícil, más triste, más agobiante o más angustiadora en tu vida, pero aún las cosas malas, Dios tiene el poder y la capacidad de transformarlo en algo bueno. Y no debes dejar de ser paciente, sino más bien afirma tu corazón en que el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, tiene el poder de sacar algo bueno de eso malo que estás viviendo en este momento. No dejes que el enemigo intente meter un engaño a tu mente y a tu corazón, que eso se trata porque estás siendo un mal cristiano, o porque no vienes a la iglesia, o porque de repente no diezmaste ese día. El Señor nos insta y nos está diciendo todo el tiempo que debemos congregarnos, que debemos diezmar, que debemos ser obedientes a su palabra. Pero si Él pone una prueba en tu vida, ¿quién eres tú para negarte a enfrentarla? ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a enfrentarlo? Sino más bien decirle: Señor, recibimos de ti el bien y el mal también lo recibimos, Señor. Porque para ti es toda la gloria. Y sabemos de que aun cuando puede estar viviendo esta dificultad y esta adversidad, sé que tú estás conmigo. Vamos, tienes que decírselo cada día mientras pases esa adversidad, mientras enfrentes esa dificultad, mientras estés pasando por ese camino de sombra y de muerte, ese valle tenebroso. Cuando pases por ese lado oscuro, debes recordarte a ti mismo: Señor, tú estás conmigo. Estás conmigo.
y dame la paciencia, afirma mi corazón para poder amarte más cada día de mi vida. Para amarte más cada día de mi vida. Debemos esperar con paciencia. Debemos ser pacientes activos, no pacientes pasivos, es decir, que no hacen nada al respecto, sino que solo están esperando que algo suceda, sino que debemos dar pasos de fe, que debemos dar pasos de avance para poder saber de que el Señor tiene el poder para obrar. Los cristianos deben trabajar y ejercitar la paciencia, aun cuando el día de la cosecha parece muy lejano. No sabemos cuándo va a venir el Rey. No sabemos cuándo va a ser su regreso. No te puedo decir con exactitud si vendrá mañana, esta noche o de repente la próxima semana. No te puedo decir a qué hora vendrá, pero sí te puedo decir con total certeza, Él vendrá por ti y por mí. Pero debemos esperar con paciencia, debemos afirmar nuestros corazones, porque aun cuando el día pueda ser lejano, voy a vivir en mi corazón convencido de que Él me ama y Él me recogerá de esta tierra para disfrutar de una eternidad con Él en los cielos. Esa es la convicción que debemos tener. Cuando pensamos en ello y en la espera y la necesidad de resistencia que tenemos en la vida cristiana, es muy similar a la de un granjero. Es por eso que el versículo 7 la compara con esto. Dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y tardía la reciba. Es muy importante que podamos entender que debemos ser pacientes para esperar esa gran recompensa. Debemos ser pacientes para poder esperar lo que Dios tiene para nosotros. Debemos esperar con una razonable esperanza y expectativa de recompensa. Él espera por cosas, el labrador espera por cosas que no dependen de su propio poder, sino pone su mirada en los cielos, porque solo Dios tiene el poder de hacerlo. Espera a pesar de las circunstancias cambiantes y de las muchas incertidumbres, y espera porque de nada le sirve rendirse. No te rindas, el Señor está cerca. No te rindas, no desmayes, el Señor está cerca, pero necesitas ser paciente, necesitas esperar con un corazón afirmado en su palabra y saber de que Él vendrá por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a este segundo punto. No solamente necesitamos seguir fortaleciendo nuestra paciencia frente al regreso de nuestro Rey, pero sino también necesitamos seguir creciendo en gozo. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Lo voy a leer en otra versión que la tenemos aquí adelante, en la traducción al lenguaje actual. El libro de Tito, versículos antes, enlista un número de valores y principios de cómo deberíamos vivir. Y el 13 es un resumen de justamente todo esto. Y nos dice, asimismo debemos vivir. Dice, escucha, mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, necesitamos vivir con gozo en el corazón. Necesitamos vivir con un gozo que desborde de nuestro ser. Debemos esperar con gozo a nuestro Rey. No podemos hacerlo con tristeza, no podemos hacerlo con temor, con miedo, con angustia de no saber qué vendrá mañana, sino debemos estar de gozos, llenos de gozos. Aguardando, dice la palabra, indica que los cristianos deberían vivir esperando activamente el regreso de Jesús. Debe ser preciado para los cristianos. Considerad, escúcheme, Él vino la primera vez para salvar el alma del hombre, pero Él vendrá una segunda vez para resucitar nuestros cuerpos. Él vino la primera vez en una crucifixión, pero la segunda vez Él vendrá para una coronación. Él vino la primera vez a un árbol, pero Él vendrá por segunda vez a un trono. Él vino la primera vez en humildad, pero Él vendrá la segunda vez en gloria. Él vino la primera vez y fue juzgado por el hombre, pero Él vendrá una segunda vez y Él juzgará a todos los hombres. Debemos entender de que este Jesús, este Rey de gloria en quien creemos, a quien llamamos Señor y Salvador, es el que traerá a nuestros corazones la libertad, la salvación, la vida y sobre todo ese gozo con el que debemos vivir y caminar cada día de nuestras vidas. Saben, muchos cristianos en estos tiempos, cuando hablamos incluso sobre las señales de los últimos tiempos, cuando hablamos sobre las últimas cosas que están aconteciendo en esta tierra y la venida del Rey, vivimos atemorizados, con miedo. De repente hasta aún los solteros están con miedo también. No quieren que venga el Señor antes de que se casen.
Pero lo cierto es que la venida de nuestro Rey debería traer a nuestro corazón no temor, no debería traer desilusión, sino que debería traer gozo, sumo gozo. La palabra de Dios dice que cuando estemos con Él, nuestro Rey de gloria, dice que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, sino que todos viviremos para adorarle. Y ese gozo debe ser el que llene nuestro corazón. Ese gozo debe ser el que llene nuestro ser y comience a desbordar una expectativa de querer tener al Rey de vuelta con nosotros y de disfrutarlo en nuestras vidas, de disfrutarlo teniéndolo a nuestro alrededor. Es muy importante esperar con gozo, vivir con gozo en nuestro corazón, esperando la venida de nuestro Rey. Y por último, quiero ir a este tercer punto. No solamente necesitamos esperar con paciencia, no solamente necesitamos esperar con gozo, sino también con confianza. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. El ángel me dijo: todos pueden confiar en lo que aquí se dice, pues es la verdad. El Señor, el mismo Dios que da su espíritu a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrarles a sus servidores de lo que pronto sucederá. Y Jesús dice: pongan atención, yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía de este libro. Sabes, muy interesante lo que el apóstol Juan está relatando justamente en esta sección del libro de Apocalipsis. Y nos está dando una reafirmación de que todas las profecías y palabras que se encuentran en la Biblia sobre la venida del Rey, sobre la segunda venida del Rey y los sucesos que acontecerán al final de los tiempos son verdaderas y no debemos tener ninguna duda de ellas. Hoy en día vemos movimientos, vemos incluso otras iglesias o sectas que intentan persuadirnos en un conocimiento más humano que bíblico y nos hacen confundir creyendo de que hay algunas cosas que no van a suceder tal y como la Biblia lo dice. Pero la Biblia es perfecta, no hay error, no hay falla en ella. Y lo que este versículo nos revela una vez más es que justamente cada una de estas profecías son verdaderas y van a suceder tal y como se dicen. Cada una de ellas, que el Rey vendrá por nosotros y vendrá para llevarnos y podremos disfrutar con Él de una eternidad por siempre. Debemos esperar con confianza. El ángel que le está mostrando todas estas visiones al apóstol Juan, que posteriormente las escribe en el libro de Apocalipsis, le declara y le recuerda que no debe pensar que esto es demasiado bueno para ser cierto, sino que de hecho son palabras fieles y verdaderas. Cada profecía bíblica es certera, es segura y es infalible. Y debemos esperar confiadamente en que Jesucristo volverá por su pueblo. Eso es algo muy importante. La segunda venida de Cristo es un suceso real que se llevará a cabo en la tierra de manera visible. Y la intención principal de las profecías es conducirnos a confiar y a obedecer a Dios y aplicar su verdad a la manera en la que vivimos. Es necesario que esperemos con confianza. Es necesario que creamos en la palabra del Señor. Sabes, es muy fácil que desde aquí podamos explicar cada uno de los detalles y podamos decir todas las cosas y simplemente nosotros las creamos. Pero sin embargo, la mejor forma de poder conocerlas es cuando nosotros comenzamos a leerlas, cuando nosotros comenzamos a estudiarlas, cuando nosotros comenzamos a indagar más sobre esto de los últimos tiempos, sobre las señales del fin, sobre Jesucristo y su pronta venida. Es muy importante que podamos confiar en la palabra del Señor. Quiero ir terminando con esto. Hebreos capítulo 9, versículo 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Cuántos estamos esperando al Rey? Y debemos estar seguros de que esa segunda venida será plenamente para salvarnos de todo pesar en esta tierra, de toda aflicción, de toda enfermedad, de toda carga,
y viviremos cada día de nuestras vidas por la eternidad adorando y alabando al Rey de Gloria. Mis hermanos, ese día será maravilloso, ese día será glorioso y tú y yo debemos esperarlo con ansias en el corazón. Quiero citar a un pastor. Spurgeon decía: debería ser una desilusión diaria cuando nuestro Señor no viene, en lugar de ser, como me temo que es, una especie de conclusión inevitable de que todavía no vendrá. Sabes, muchos de nosotros a veces vivimos desilusionados, pero no porque Cristo no viene, sino más bien porque está pronto y está cerca. Vivimos diciendo: pero no, yo quería comprarme un auto, quería alcanzar a comprarme una casa, quería terminar mi profesión, quería casarme, quería hacer esto con mi familia, quería viajar. Está bien, todos son buenos deseos, pero te puedo asegurar que es más satisfactorio, más placentero y una recompensa mayor de la que podrías tener en toda esta tierra y el universo, el hecho de tener a nuestro Rey de vuelta con nosotros. Y eso debe generar en ti una paz, una seguridad en tu corazón. Escúchame, como cristianos, deberíamos cada día sentirnos tristes porque el Rey aún no regresa. Deberíamos sentirnos desilusionados porque el Rey no está con nosotros. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Escúchame, el dinero no es tu Rey, ni tu propia familia, ni las cosas que tienes y posees en esta tierra. Tenemos un solo Señor y aún no lo tenemos aquí con nosotros, pero vendrá. Cristo viene pronto y debemos hacer lo que haga falta. Aun cuando no conozcamos el día, aun cuando no conozcamos la hora, debemos hacer y cumplir su misión. ¿Qué le está diciendo los ángeles a los discípulos cuando ven la ascensión de Cristo Jesús hacia los cielos? Le dicen: hey, hombres galileos, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Les está diciendo: vayan, cumplan su misión. Jesús les encomendó: prediquen, hagan discípulos. Compartan mi evangelio, compartan el mensaje de salvación que hay en mí. Porque así como lo han visto subir y desaparecer en los cielos, asimismo un día volverá y bajará por esos mismos cielos. Pero en ese momento todos reconocerán y declararán que eres el único Rey de gloria. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y debemos prepararnos. Prepara tu corazón, por favor. No esperes el último momento. No estés postergando lo inevitable. No estés postergando algo que el Señor quiere que hagas hoy, esta noche. ¿A qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que poner a un lado? ¿Qué tienes que priorizar? ¿En qué debes trabajar? Porque su palabra nos dice que debemos ser pacientes, pero debemos afirmar nuestros corazones. Su palabra nos dice que debemos vivir felices y maravillados por la pronta venida de nuestro Señor. Y debemos estar seguros de que cada una de las promesas, cada una de las profecías, cada una de las palabras que están escritas en la Biblia son verdaderas. Tenemos que vivir de esta manera. ¿Sabes? El Rey va a regresar y debemos estar listos. No sé si tú lo quieras hacer, pero yo lo quiero hacer. Y si tienes algo que poner en cuentas delante de Dios, si hay algo que necesitas decirle al Señor porque has entendido este llamado a tu corazón, perfecto, sencillo, profundo, que a través de su palabra nos toca y nos insta a poder seguir creciendo y desafiándonos en fe, a poder seguir creciendo en el temor de su palabra, pues este es el tiempo. Tú y yo no sabemos si quizá el Señor venga esta noche, pero ya hizo tanto por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre, se entregó en sacrificio por ti y por mí. Murió en ese madero sufriendo. Una vez le decía a un joven: ¿qué más necesitas que Jesús haga por ti si lo entregó ya todo hace tanto tiempo? Y a veces no estamos listos ni siquiera para darle un poco más
de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro corazón, de nuestro ánimo, de nuestro servicio. Pero Dios te está llamando hoy, por favor, no dejes para mañana lo que necesitas hacer esta noche. Y si tú necesitas hablar con Dios, si necesitas ponerte a cuentas con el Señor, ese es el tiempo. Ahí donde estás, ponte de pie y quiero que ores conmigo. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.